Muy buenas noches, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga mucho. Qué bueno que hoy martes podamos estar una vez más compartiendo estos altares familiares, compartiendo de la historia de la vida del Señor Jesús, cómo es sus primeros tiempos, ¿no es cierto? Veíamos el nacimiento, la visita de los pastores, la visita de los Reyes Magos también, ¿no es cierto? Y en el día de ayer veíamos la presentación de Jesús en el templo y de aquí ya saltamos a cuando Jesús tenía 12 años. Hablamos, ¿no es cierto?, de un periodo de tiempo en el cual no hay registro de la vida del Señor. Desde aquella visita de los Reyes Magos, cuando Jesús tenía aproximadamente 2 años de edad, hasta los 12 no hay un testimonio, al menos bíblico, de la vida del Señor Jesús. Y este que aparece a los 12 años es el único registro que tenemos de un acto o de alguna situación en la cual el Señor se pueda destacar en su niñez, en la etapa de la niñez, justamente a los 12 años. De aquí ya saltamos a el bautismo del Señor Jesús, cuando allí está próximo al comienzo de su ministerio. Estamos hablando de ya más de 30 años. Pero veamos este aspecto, lo podemos ver en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, a partir del verso 41. Dice así la palabra del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Ya cuando Jesús tenía 12 años, empezaba a sorprender a los doctores de la ley, no simplemente a aquellos que tenían un conocimiento de la palabra del Señor. Doctores de la ley, gente que estaba dedicada justamente al estudio de la ley, al estudio de la palabra de Dios. Pero con las preguntas que Jesús hacía y las respuestas que él daba, sorprendía por la sabiduría que este niño tenía, un niño de 12 años. Nosotros tenemos que ver de que sin duda la enseñanza que el pueblo judío le da a sus hijos respecto de la palabra de Dios es muy importante. Sin duda el Señor estaba manifestando esa sabiduría de Dios, esa sabiduría que venía directamente del cielo. Para esto, sus padres lo estaban buscando. Dice de que caminaron de regreso a Nazaret un día y sin encontrar a Jesús, porque lo buscaban en la compañía. ¿Qué es la compañía? Cuando se va para la fiesta de la Pascua hasta Jerusalén, hay mucha gente que se acerca de distintas ciudades y de regreso se genera una suerte de caravana
en estos senderos que se utilizaban como caminos para regresar a las distintas ciudades. En esa caravana que se hacía, se llamaba compañía, se iba caminando y entre medio de ellos había familiares, había parientes, gente que muy probablemente venían de la misma ciudad de donde ellos se habían acercado, gente conocida. Y como a veces sucede, uno dice, debe estar con el tío, debe estar con el primo, debe estar con el amigo, debe estar con el vecino, y luego de recorrer toda la compañía y no encontrar a Jesús, decidieron regresar a Jerusalén a buscarlo. Y luego de 3 días lo encuentran en el templo. La angustia que debe haber vivido María y José buscando a Jesús. No conocemos con detalle de qué manera Jesús se arregló durante estos 3 o 4 días que él estuvo allí en Jerusalén. No sabemos si durmió en el templo, no sabemos si quizás recibió hospedaje en algún lugar, pero un niño de 12 años se desenvolvió sin ningún tipo de problemas, no pasó hambre ni necesidades, encontró un lugar en donde dormir y Dios lo estuvo guardando. Dios estuvo acomodando todas las cosas para que él comenzara a manifestar la gracia y la sabiduría de Dios aún desde su juventud. Llegan a donde estaba Jesús, sus padres, José y María, y le dicen, ¿no es cierto?, con la angustia con que lo habían estado buscando, y la respuesta que le da el Señor Jesús, ellos en primera instancia no la entienden. Dice, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El Señor ya a esta edad entendía perfectamente cuál era su propósito y de qué tenía que ocuparse cuando fuera mayor. Él tenía que estar ocupado en las cosas de su Padre, de aquel que le había enviado aquí a la tierra. Él ya con esta joven edad de 12 años estaba involucrándose en las cosas de Dios, estaba empezando a conocer el pensamiento de los doctores de la ley de ese entonces, y desde esa joven edad, a los 12 años, ya estaba sorprendiendo con la sabiduría que Dios le había dado. No obstante esto, cuando van de regreso a sus al hogar, ¿no es cierto?, hay una expresión allí que resalta en medio de este texto. Se encuentra en el versículo 51 y dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y fíjese, y estaba sujeto a ellos. Jesús tenía 12 años, él ya sabía que era el Hijo de Dios, él tenía bien en claro en su conciencia el propósito que estaba sobre su vida, y definitivamente no apoyándose en esta condición, mantuvo su condición de hijo, se mantuvo en la postura de hijo y se mantuvo obediente y sujeto a sus padres. Qué hermoso ejemplo, ¿no?, para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros hijos, que podamos estar sujetos a nuestros padres, y aquellos que quizás ya somos un poco mayores, sujeto al ministerio, sujeto, como dice la palabra del Señor, a las autoridades que fueron puestas por Él. Qué tremendo ejemplo que nos deja aquí el Señor Jesús. Y en el último de los versos dice de que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. De la misma manera que crecía de un modo cronológico, de un modo natural, en el desarrollo de su cuerpo, de la joven edad de 12 años, también crecía en sabiduría. Gloria al nombre de Jesús. Y esto, hermano, hermana, a nosotros nos deja la enseñanza de que tenemos que ser fortalecidos y crecer nosotros también en sabiduría. Nosotros tenemos que ser instruidos en la palabra del Señor, ir conociendo la palabra del Señor y también recibir de parte de Dios esa sabiduría.
¿Sabe que tenemos una gran diferencia entre lo que es la inteligencia y la sabiduría? Una persona inteligente es una persona que tiene mucho conocimiento, que sabe mucho de distintas áreas, de distintas cosas, ¿no es cierto? Y aquella persona que tiene sabiduría es aquella persona que tiene también estos conocimientos, pero además tiene sabiduría para saber utilizarlos. Sabe cómo utilizar cada uno de esos conocimientos, sabe cómo relacionar unas cosas con las otras y aplicarlas, ¿no es cierto?, con sabiduría, encontrando el provecho necesario. Gloria al nombre de Jesús. Esta era la sabiduría que estaba sobre la vida del Señor Jesús. A medida que crecía en su desarrollo, también crecía la sabiduría. Y dice, crecía en gracia para con Dios y los hombres. Relacionándose el Señor Jesús, el Hijo de Dios, con su Padre, vale decir, relacionándose Dios con Dios, Él crecía en gracia. ¿Por qué? Porque siempre estaba haciendo las cosas que su Padre le mandaba a hacer. Pero también crecía en gracia con los hombres. Leíamos hace un momento de que Él permanecía sujeto a sus padres. Esto era una señal importante, ¿no es cierto?, de obediencia, de respeto, de reconocimiento a los mayores. Y eso llevaba justamente a que los demás prestaran atención en él, no tan solo por su conducta, sino aún por la sabiduría que él iba manifestando. Es maravilloso ver, ¿no es cierto?, cómo en este pasaje, ya de tan temprana edad, Dios estaba manifestando su poder, su gracia, su presencia en un jovencito de 12 años. Este jovencito que se veía quizás a los ojos de el pueblo judío, incluso a los ojos de estos doctores de la ley que conversaban con él, evidenciaba que no era un jovencito cualquiera. No era un jovencito más, no era un niño que estaba bastante bien instruido en la palabra del Señor. No, él mostraba que había una gracia especial, que había una sabiduría especial sobre su vida. Y qué maravilloso, ¿no es cierto?, que Dios mostrara esto para ya ir despertando las mentes y los corazones de que la presencia del Señor estaba empezando a manifestarse en medio de ellos. Es difícil entender cómo cuando llega el momento de la manifestación del Señor Jesús como el Hijo de Dios, el pueblo de Israel lo rechaza y no quiere aceptar justamente a Jesús. Pero vemos de que siempre Él dejó evidencias de que no era una persona más. Él siempre destacó en todas las cosas. Y esto nos habla, ¿no es cierto?, a partir de nuestras vidas, que nosotros quizás no tenemos esa gracia, quizás no tenemos esa sabiduría que el Señor tenía. Lógicamente no somos Jesús, pero sí hoy tenemos en nuestras vidas un privilegio maravilloso que en aquel entonces ninguno de estos tenía, exceptuando por supuesto el Señor Jesús. Estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a nuestras vidas y dice la palabra del Señor, es Él el que nos guiará hacia toda verdad. Y qué bueno, hermano, hermana, de que nosotros estemos con nuestras vidas prestando atención a esa guía del Espíritu Santo, para que Él nos esté librando de errores, nos esté librando de extravíos y que por supuesto nos esté guiando hacia toda verdad. Ayúdanos, Señor, a permanecer atentos a esa voz del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros en nuestras vidas, en nuestros corazones, tenemos esa presencia maravillosa y tenemos que darle el lugar necesario para que Él se pueda manifestar en nuestras vidas.
Oramos al Señor. Padre eterno, amado Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has dado este maravilloso privilegio, Señor, de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Ese maravilloso Paráclitos que tú has dejado sobre nuestras vidas, Señor. Este compañero, mi Dios, que está acompañándonos en este camino hasta que podamos ser llevados hacia tu presencia allí en el cielo, Señor. Bendito Dios, mi Señor, ayúdanos a caminar tomados de la mano de tu presencia, Señor. Que podamos, Señor, recibir esa guía, Padre. Estar atentos, amado Señor, a esa alerta de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, esa guía que nos ha de llevar hacia toda verdad, nos ha de llevar, Señor, aleluya, por un camino de rectitud, por un camino de gracia y de sabiduría, bendito Padre. En el santo y maravilloso nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, eterno Rey. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga en gran manera. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo altar familiar.